¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a este podcast. El día de hoy, bueno, para mí, tengo un podcast anterior para que los invito a ver. Es un podcast que grabé hace unas horas. Para ustedes tal vez serán unos días porque este video no lo voy a publicar luego. Pero al final, pues son unas horas y es acerca de la IA. Les invito a que pasen a ver, que se den la vuelta por ese podcast si no lo han visto o si no lo han escuchado. El día de hoy tenemos un tema interesante que viene siendo lo que es las acciones de Estados Unidos con respecto a México y cómo está toda la geopolítica en base a las acciones y a la detención de muchos narcopolíticos en México y la reestructuración en todo lo que viene siendo América Latina, en toda América, respecto igual a las acciones precipitadas por salvar lo que queda del imperialismo de Estados Unidos. Entonces, lo vamos a ver en algunas categorías. Tengo aquí mi lista para que puedan observar de todo lo que vienen siendo las notas, para que se pueden dar. Explicaré algunas cosas, no será todo porque realmente quiero que este podcast sea corto. No me gustaría que se alargara demasiado con temas totalmente pues que se podrían abarcar con con otros podcasts. Además, es importante de que aclarar de que y hay youtubers que están haciendo este tipo de investigaciones, el cual pues los invito a que lo chequen porque realmente investigación más detallada ellos lo tienen. Yo realmente no me dedico tanto a lo que viene siendo en lo los sucesos o los acontecimientos de políticos corruptos en México. Solamente soy más de geopolítica y análisis en sistemas de, pues obviamente para poder predecir algunas circunstancias que van a generar problema en un futuro. Y a pesar de que en este caso el narcotráfico genera un problema constante en la sociedad en la que vivimos, pues obviamente que mi tema no se enfatiza mucho en ese tipo de contenido, porque ya hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Entonces, no le quito crédito y no me trato de adjudicar crédito del cual no es mío, o gente que ya está muy dedicada a esto, que realmente es un trabajo increíble. Entonces, le explicaré muchas cosas, será como una noticia, para que vayan variando y como un tipo chisme, para que lo puedan disfrutar y lo puedan entender un poquito más. Entonces, resulta que esto empezó por ahí a principios de cuando este sujeto llamado Donald Trump decide a empezar en el poder, ¿no? Donde una de sus propuestas era poner al crimen organizado como narcoterrorismo, bueno, como terrorismo, ¿no? Esto implica muchas otras cosas, a pesar de de mucho problema geopolítico. Pues obviamente que a Trump le valió madre, ¿verdad? Empezó con los aranceles y pues obviamente que no le importó y entonces el 20 de enero del 2025 pues se cataloga el narcotráfico como crimen organizado. Esto es una reestructuración total de lo que puede o no puede hacer Estados Unidos. Entonces, tenemos comúnmente conocido como la CIA, que es la agencia de inteligencia. Entonces, estas usualmente ya se intervenían en México. Pues, le estoy dando un contexto para que más o menos entiendan qué involucra cuando Donald Trump pues, promueve esta ley. Entonces, ya la CIA ya tenía intervención en México, en muchos países, de manera muy indirecta. Igual no había tanto presupuesto para ello, pero ahora con esta nueva decisión, pues obviamente hay más presupuesto para la CIA para hacer espionaje y hacer investigación en los países con terrorismo, ya planteado por el presidente. Y ya obviamente podemos ver operaciones ilícitas pero lícitas en países de América Latina en base, digo, a este nuevo decreto. Y esto es con el contexto de la seguridad nacional. Bueno, esto ya pasó, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues Trump designa seis cárteles de México como organizaciones terroristas. Entra en vigor hoy, bueno, esto fue una noticia de febrero del 2025. Entonces, ¿qué es lo que vincula con esto? Pues que ya la CIA o muchas agencias de inteligencia, bueno, la agencia de inteligencia, entre muchas otras organizaciones, ya están como más involucradas directamente en espiar a lo que viene siendo el crimen organizado en México y en varias partes de Sudamérica y Centroamérica. Entonces, ¿qué empezó con esta parte? ¿Qué implicaba el poder hacer el poner el narcotráfico como terrorismo? Era ya acciones directas contra líderes del narcotráfico, algo que no se podía hacer, pero ahora ya se podía hacer en base a la nueva ley. Y esto ya lo venían venir desde hace bastante tiempo por
por los problemas que tenían ya, más que todo por gestionarse de manera, por imponerse más bien de manera más directa en América Latina a través pues de esta nueva ley. Era más que todo, pues no es politizar, es más que todo, es plantear o poner ya en papel o como ley, formato de ley, de que ahora ya se puede intervenir en otros países en base a que están dañando la seguridad nacional a través del terrorismo que es el narcotráfico. Y esto lo hizo Donald Trump de manera muy pues precisa porque parte de sus planes pues empezaban con Venezuela, ahí empezaban parte de sus planes. Y esto era una reestructuración total. No se trataba de que realmente lo estuviera haciendo, y esto hay que aclararlo, no lo estaba haciendo precisamente con el objetivo de beneficiar a este, no lo hacía con el objetivo de beneficiar a los países, sino por intereses geopolíticos para Estados Unidos. Okay, ¿qué es lo que pasa después de esto? Entonces, vamos con la historia para que la gente que no sepa pueda entender toda la historia, ¿va? Después resulta que esto digo, ya se tenía desde hace bastante tiempo y bueno, tenemos de que pues desde antes de que se capturó al Chapo Guzmán, pues obviamente que ya tenían carpetas de investigación ciertos líderes en Latinoamérica, porque realmente habían hecho cooperaciones y esto es una forma de igual de reducir la condena. Se trata de cooperar para que te beneficien o hay unos ciertos tratos en los cuales pues salga beneficiado el capo. Al final del día pues esta gente realmente no tiene ética, no tiene valor o virtud para defender a ciertos líderes o ciertos aliados. Es más que todo sobrevive el más fuerte. Es algo que hay que aclarar dentro de este tipo de mercados negros. Bueno, entonces que sale pues en la nueva antorcha, la confesión de Joaquín El Chapo Guzmán durante su juicio en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, ha revelado las conexiones entre el cártel de Sinaloa y los cárteles de los Soles, organización criminal encabezada por Nicolás Maduro. Entonces, esto ya se tenía desde antes pues de establecer al narcotráfico como bueno, como organización terrorista, porque ya habían como igual ya se tiene desde hace bastante tiempo el registro de líderes políticos que realmente están inmiscuidos en el narcotráfico. Bueno, esto ya se tenía desde hace bastante tiempo, ya lo tenían contemplado, ¿no? De hecho, es una noticia de agosto 17 del 2025. Bueno, aquí esto ya es retituado, pero realmente las investigaciones estaban desde que agarraron a Joaquín Guzmán. Me parece que, bueno, ya, desde que agarraron a Joaquín Guzmán, pues obviamente empiezan las investigaciones, empieza a hablar Joaquín Guzmán y obviamente sale este tipo de información en donde se vinculan a líderes políticos en Latinoamérica. Entonces esto ya se tenía, ahora que va con las nuevas acciones, después de que una vez ya se tenía contemplado esta estructura, bueno, nos vamos pues a principios de este año del 2026 tenemos la captura de Nicolás Maduro. De esto pues obviamente involucraba ciertas cosas en las cuales este sujeto fue atrapado de maneras muy específicas y aquí está, de hecho fue una noticia por el New York Times, tenemos. Así fue la captura de Maduro, fotos y mapas, cómo realmente se capturó a Nicolás Maduro. De hecho, una de las principales cosas que se cuestionó por muchos analistas es de que al final del día, pues el chavismo se había quedado en Venezuela. Realmente no se había habido un cambio total en que las cosas fueran distintos en Nicolás Maduro. Algo que pocas veces se entiende es de que está la cara o el rostro de lo que viene siendo la dictadura, pero no, ellos no hacen precisamente la dictadura. No es como que sea el que está organizando todo, lo que mantenga todo en este estatus, ¿no? Realmente hay gente atrás de ellos que mantienen la gobernanza como está. No es el presidente en sí, porque el presidente en sí no puede hacer nada. Hay líderes militares, líderes políticos que mantienen la estructura en base a poder generar el caos que hay en la sociedad. No solamente se trata de llevarte un líder, te puedes llevar al líder y ya, pero al final quien tiene la estructura o o quien mantiene, digamos, el esqueleto de la dictadura es demasiada gente, líderes políticos, militares, y muchos de ellos se quedaron.
Entonces, al final, algo que criticar muchos analistas y que es razonable es de que al final que el chavismo en sí se quedó porque toda la estructura no se desboronó, no se hizo nuevamente, sino se quedó. Solamente se llevaron algunos líderes no que eran como los representantes, pero en sí no eran los que generaban, los que estaban provocando todo el caos en lo que pasa en Venezuela. El hablar más de esto, de Venezuela, pues obviamente son temas más allá de los que ahorita no puedo tocar por la reestructuración de esto, pero entienden el punto. Bueno, una vez atrapado a Nicolás Maduro, ¿qué es lo que pudo, qué es lo que pasó? Bueno, resulta también de que, pues obviamente, meses, un año casi anterior, también se tiene la captura del Mayo Zambada a través de un cuatro que le pusieron en donde pues se iba a reunir con algún conocido y pues obviamente lo atrapan de manera infragante en Estados Unidos, prácticamente como que se fue a entregar. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente, y esto no, igual no tiene mucho tiempo. Tiene más tiempo, obviamente, primero agarraron a Joaquín Guzmán y luego agarraron al Mayo mucho después. Y donde salen todos este tipo de confesiones. Y pues obviamente para reducir condena, etcétera, etcétera, pues sale una de estas. Bueno, apenas salió una de estas, antes no salió apenas esta confesión, perdón, y sale que la confesión del Mayo Zambada dijo sobre Rocha Moya y los cárteles de Sinaloa. Entonces, dentro de esta confesión hablaba acerca de que se iba a reunir en un lugar donde estaba Rocha Moya. Y esto hizo que prácticamente pues saltara a la vista de que habían ciertos gobernantes o ciertos líderes políticos de Sinaloa inmiscuidos en el crimen organizado. Y pues todo explotó y resulta que después de todo esto, de que sale esta pues mega noticia, sale también lo que viene siendo um, una orden de extradición hacia ciertos líderes o ciertos políticos del Estado mexicano, bueno, en este caso de Sinaloa. No solo Rocha Moya, Estados Unidos tendrá una lista política mexicana a los que también podría solicitar extradición, que eran alrededor de 10 sujetos, ¿no? Y tú dirías, no, pues se aprobó y México hizo investigación sobre esto. La verdad es que no, le valió madre. Le valió madre y no quiso hacer la investigación porque al final del día realmente están muy inmiscuidos de manera directa en lo que viene siendo el crimen organizado. Y no les importó, realmente no quisieron hacer nada, pero las órdenes de Estados Unidos son órdenes de Estados Unidos y no pasaría más si nuestro gobierno no fuera corrupto, pero el gobierno de México es totalmente corrupto. Bueno, ¿qué pasa? Que una vez que empieza con todo esto, que salen las extradiciones, pues se inicia un proceso, ¿no? En donde el gobierno mexicano tiene que checar las pruebas para ver si realmente es culpable y en este caso, pues obviamente extraditarlo a Estados Unidos. Pero pues se han puesto como muchas interferencias para no hacer el proceso, pero al final del día es un proceso que se requiere pues de cierta solución o de cierto movimiento durante 60 días. Algo que ha estado generando, pero no por parte del gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano en ningún momento ha dicho que pues son culpables, simplemente que no tienen las pruebas y por obvias razones no tienen las pruebas porque se han hecho de la vista gorda durante todos estos años. Bueno, ya les había mencionado en un video pasado acerca de que la relación muy cercana de Andrés Manuel López Obrador con Rocha Moya. De hecho, en una de las principales conferencias o en muchos anuncios de parte de Andrés Manuel López Obrador se hablaba acerca de la fraternidad que tenía con Rocha Moya. Bueno, qué es lo que pasa que una vez que se tienen este tipo de el caso completo y cómo es de que esto iba a afectar realmente a la lista de políticos que quería Estados Unidos, pues obviamente principalmente se custodia a Rocha Moya y deja el cargo de gobernador de Sinaloa y también
pues empiezan las investigaciones y también hay obviamente que una lista de 10 sujetos y dentro de estos 10 sujetos se encuentra nada más y nada menos que Gerardo Mérida y Enrique Díaz, uno que es el secretario de Seguridad y el secretario de Finanzas. Y bueno, esto se quedaría aquí, pero resulta que estos vatos van y se entregan a Estados Unidos. Sí, no quisieron negociar y de antemano sabían que algo podría pasar, algo estaba pasando y lo más factible para ellos era pues entregarse a Estados Unidos. De hecho, el abogado de Gerardo Mérida pues había pues llegado a cierto amparo para que no se le pues todavía no se le pusiera en aprehensión o se le custodiara. Pasó caminando y tenía sus razones exactas porque pasó caminando a la frontera de Estados Unidos para poder pues pues sí, entregarse a las autoridades estadounidenses. Y esto pues obviamente se habla del intercambio de información y pues también a través de lo que intercambio de información y pues obviamente pues algo que le beneficia a él como testigo protegido, hace una reducción de su condena o algún otro favor. Y esto pues obviamente para declarar en contra de Rocha Moya. No solamente esto, pues obviamente son dos políticos que se van o prefieren negociar en parte con Estados Unidos antes que con el gobierno mexicano. Pues de antemano sabían de que las cosas no estaban nada bien. Y esto no es esto solo. Qué tan putrefacto está en sí el gobierno que al final del día los mismos líderes del crimen organizado o los que han estado coludidos con el crimen organizado deciden entregarse con Estados Unidos. No es una noticia excepcional o única porque también tenemos que Fernando Farías, capturado en Argentina por lo de viene siendo el huachicol fiscal, una vez que uno de las cabezas del huachicol fiscal, pues es capturado en Argentina con un pasaporte falso guatemalteco. Y esto hace que, pues, obviamente México lo quiera extraditar. Y pues uno de sus miedos es porque lo maten cuando esté en México. Pues oye, entiende de antemano de que esto le puede generar un problema. Y este tipo de problema hace que en México no esté totalmente seguro, por lo cual pide que se extradite a Estados Unidos y no a México, porque realmente corre pues en riesgo a que se le ejecute en México por toda la información que él sabe. De hecho, ya tenemos antecedentes sobre esto, sobre otros admirantes eliminados por información excesiva que ellos tenían por publicar. Entonces, esto es lo mismo, realmente igual se ha hablado acerca del poco profesionalismo que ha tenido el sistema judicial para poder generar un caso en el cual él se pueda defender. Entonces, al final este sujeto incluso ha habido una guerrillera entre los abogados para que él no sea extraditado a México, sino a Estados Unidos y poder negociar acerca de, pues obviamente, quiénes son los que realmente están inmiscuidos con lo que viene siendo el huachicol fiscal. No estoy diciendo que sea inocente, solamente de que hay más piezas dentro de este tablero de las cuales no se está hablando por el mismo hecho de protección hacia pues obviamente el régimen de México. Como tal es un régimen. Bueno, y esto no se pone aquí, ¿verdad? Entonces hay tanta presión de parte de Estados Unidos y de parte de hacia México, de que pues obviamente que toda la cabeza política de lo que generó Andrés Manuel López Obrador se empieza a desboronar, y precisamente por esto, porque realmente muchos estaban inmiscuidos en el crimen organizado de manera muy directa, a través de sobornos, a través de incluso pues liderazgo dentro de este tipo de organizaciones criminales. Bueno, y podríamos decir que pues una vez digamos se captura a Fernando Farías, y esto es para obviamente que empieza la negociación para poder hacer negociaciones con Estados Unidos. Bueno, y podríamos decir que esto aquí termina, pero no, es mucho, y de hecho hasta la voz me estoy quedando sin voz. Pero esto aquí no termina, continúa la historia y después resulta que sale una noticia, y ya tiene algunos días,
que es sobre que los hijos del Chapo habrían negociado entregarse con Estados Unidos hace un año, reporta el Angeles Times. Y esto igual han estado esperando cómo va el juicio de su padre para poder saber si les conviene entregarse. Y esto es porque realmente todo lo que viene siendo la estructura del cártel se está cayendo. Y el ataque de Estados Unidos ha sido muy contundente, que las acciones sí se están viendo. Algo que parece irónico porque estamos viendo de cómo un gobierno extranjero ha hecho mucho más en un par de meses que el mismo gobierno de México. Las cosas siempre se pueden, solamente que el gobierno nunca lo ha deseado. Y ese es un hecho, no es como que me lo esté sacando, no. Esto lo estamos viendo como Estados Unidos de manera indirecta ha estado pues atrapando a muchos capos a través de su inteligencia, y eso por sus propios intereses, no por los intereses de México, por sus propios intereses, y esto es para sabotear en sí al gobierno mexicano. Y hoy, ojo, hay algo que aclarar, un punto muy importante. No quiere decir de que el gobierno mexicano sea inocente, no, es totalmente corrupto. Y la intervención no se podría realizar o sería más difícil de realizarse si el gobierno no fuera corrupto, pero lo es. Desde que entró Andrés Manuel López Obrador realmente las cosas no fueron para bien, fue solamente golpe tras golpe, meter a la porquería política a los mejores cargos políticos, promoverlos, y eso es algo que ya hablé en un pasado, pero esto sí fue. Entonces las cosas están pasando por alguna razón, y el hecho es de que al final del día Andrés Manuel López Obrador era el que organizó todo este tipo de estructura del tráfico en México. Entonces, no más, yo diría que en sí el líder principal fue Andrés Manuel López Obrador. Y, no, y he escuchado mucho de que si es posible de que se le capture o haya una orden de aprehensión con él. Y la verdad es que no, hay mejores formas de mantenerlo a raya. Y esto es acerca de que se supone que Andrés Manuel López Obrador iba a entrar a la presidencia si el pueblo lo llamaba. Pues ahora el pueblo lo llama. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las cosas no son como uno las piensa. Ahora la CIA y el gobierno de Estados Unidos la respira en la nuca. Así que lo que más quiere es quitarse esos problemas y si es posible, pues huir a Cuba, que es lo que mejor le convendría. Bueno, tal vez ya no, pero huir tal vez a un país el que pues lo pueda sostener o querer mientras se hacen este tipo de investigaciones, o no sé, irse de incógnito para no ser tan obvio de la putrefacción que él mismo provocó. Bueno, ¿qué pasa en esto? ¿Por qué pasa? Eso es a lo que yo voy. Es totalmente raro de que este tipo de líderes se quieran entregar en un país que se supone que gobiernan. Pero desde que obviamente el cártel de Sinaloa ha estado en la lista negra de Estados Unidos, las cosas se han ido deteriorando a tal punto en donde todo se está saliendo de control, en donde ya todos están agarrando contra todos. Y esto genera demasiada incertidumbre para estos sujetos que al final les es más factible entregarse que perecer dentro de esto. Y tenemos otro caso, vamos cómo va. Bueno, después, hace unos días, sale que agentes de la CIA mueren en Chihuahua. Se reveló la revelación del Times, y el Post explica directamente el porqué. Tras el reporte del presunto accidente, las autoridades mexicanas y la embajada de Estados Unidos en México se reservaron el nombre de los dos agentes de la CIA que murieron. Y entonces eso es lo que voy. Bueno, esto se quedaría aquí, pero resulta que hace unos días, recientemente, esto es casi fue recientemente, CNN liga la explosión del Temec en la que murieron dos del cártel de Sinaloa a la CIA. Howard Fuchs rechaza la versión. O sea, que la CIA estaba involucrada en este coche bomba donde dos miembros del cártel estaban en el carro. Entonces, Howard Fuchs dice que no, que nada que ver, pero al final, pues obviamente existe esa parte en donde la CIA ya está generando cierto espionaje y cierta inteligencia para poder desestabilizar a este cártel. Y lo que pasa es de que al desestabilizar este cártel, pues obviamente que en sí se desestabiliza el gobierno, porque el gobierno prácticamente estaba estructurado en esto. Tenemos el ejemplo claro de cómo Andrés Manuel López Obrador saludó a la mamá del Chapo. Estamos hablando que al final quien estaba gobernando el país era el cártel de Sinaloa, no Andrés Manuel López Obrador. Bueno,
Andrés Manuel era el rostro, era el líder que estaba protagonizando todo este tipo de caos. Por esa misma razón salió el de abrazos no balazos, porque realmente estaba inmiscuido dentro de esto. Y es lo que conviene, es lo que pasa con este tipo de líderes corruptos. No quiero hablar mucho porque la verdad me enojo más. Ok, ¿qué pasa entonces? Hay demasiada infiltración en México, hay demasiada incertidumbre dentro de cómo están trabajando los cárteles y cómo está trabajando Estados Unidos para poder desestabilizar todo el país. Esto le beneficia bastante porque al final del día tiene a los políticos mexicanos como más lo quieren, bajo su yugo. ¿Por qué? Porque al final del día los políticos mexicanos están inmiscuidos dentro del crimen organizado de manera muy directa, no indirecta, de manera muy directa. Ahí tengo toda la información, ahí se la he desglosado para que no un idiota venga a decirme de que eso es falso, que todo es falso. Aquí no digo nada de cosas falsas, aquí hablo de lo que puedo comprobar. Si no lo puedo comprobar, mejor ni lo hablo o lo planteo como una idea. Bueno, ¿y esto en qué involucra, qué contribuye dentro de lo que la geopolítica? Pues prácticamente México es de los principales, es la pieza principal para poder estructurar una mejor competitividad dentro de sus empresas en México a nivel mundial. Entonces, si se tiene el control total de lo que es México y de las decisiones de los políticos en México, pues obviamente que esto beneficia en que las políticas sean más acorde o beneficio a Washington. Esto puede sonar o puede ser contraproducente en un futuro en base a nuevos líderes nacionalistas que puedan llegar. Siempre pasa, ha pasado en los países que ha querido desestabilizar muchas veces. Bueno, la noticia es Trump llega a China. Y no con él solamente Trump, llegaron muchos de los líderes tecnológicos de Estados Unidos, de las empresas más importantes como Nvidia, SpaceX, no me acuerdo cuáles otras, pero las empresas tecnológicas llegaron directamente junto con Donald Trump. Y era importante que llegaran junto con él porque de hecho salió una noticia en donde, ok, mm, ok, ok, CEO de Nvidia toma de último momento avión para ir con Donald Trump a China. Y esto es para poder negociar, porque no puedes negociar si no tienes nada. Para poder negociar necesitas tener algo a cambio, ¿no? No puedes decir que yo puedo negociar con algo si no tengo nada que negociar. Esto es lo que pasa. Y de hecho, uno de los análisis de Vidal que se plantea es que cuando una hegemonía empieza a perder su poder, no es de la noche a la mañana, no es como que pase de un instante al otro. Hay señales, hay secuelas, y una de estas es Estados Unidos llevando a los mejores líderes tecnológicos para poder hacer una negociación con China. Y esto respecto a las circunstancias de la guerra de Irán, una guerra que Estados Unidos mismo provocó, bueno, que Israel provocó y que Estados Unidos en sí ha estado inmiscuido de manera directa. Entonces, las cosas están saliendo mal por los costos de energía y por la inestabilidad política que hay dentro de la misma nación, y como prácticamente países como China se están fortaleciendo más en base a las alianzas que ya tenían. Un problema muy grande de muchos pseudoanalistas era de que creían de que las intervenciones de parte de China y Rusia son muy indirectas o inestables, o al ahí se va como comúnmente se conoce. Pero no, su inteligencia va más allá. Han aprendido del mejor, y como en un podcast pasado lo dije, Estados Unidos fue muy bueno en las intervenciones y en la inestabilidad de en muchos otros países. Y lo aprendieron del mejor, saben cómo meterse sin meterse. Algo que realmente no lo dicen muchos pseudoanalistas. Y esto es algo que ya lo estamos viendo una reestructuración del mundo. Sabía y les dije desde un pasado, con lo de la guerra de Irán, era obvio que íbamos a una reestructuración geopolítica a niveles críticos, en donde sabíamos que las cosas iban a cambiar, no a favor de Estados Unidos, sino a favor de China y Rusia, y más favoreciendo a China respecto a lo que a cómo se ha estado reestructurando a nivel mundial como uno de los principales líderes estratégicos a nivel mundial.
o sea, hablando de esto, pero y es uno de los primeros casos que ya se habla por parte de muchos analistas, es esta parte en donde ya se habla cómo se está llevando la situación o las negociaciones con China con Estados Unidos. Esto estamos hablando de que ya hay un punto en donde ya quien pone las reglas ya no es Estados Unidos, sino es China. De hecho, muchas de las cosas que se habló prácticamente también fue de Taiwán y de Irán. ¿Por qué se está hablando de eso si al final del día China no interviene? Es cobarde. Eso es mentira, para que entiendan principalmente de que las cosas ya son totalmente diferentes. Estados Unidos, ellos mismos, en base a sus políticas y en base a defender aliados ineptos, prácticamente ellos mismos se destruyeron. La hegemonía la perdieron ellos mismos. No la perdieron por otros líderes que se hayan posicionado, la perdieron por ellos mismos, por un idealismo de proteger a lastres, como en este caso Israel, y por dejarse chantajear por líderes como Benjamín Netanyahu. Entonces, esto es algo que ya está pasando. La caída de este imperio es por culpa de este mismo imperio que decidió socorrer a sus disque aliados por el beneficio por ningún beneficio, la verdad. Y muchos hablaba, de hecho, respecto a esto de que en fin la cumbre dentro de estas nuevas negociaciones fueron prácticamente líderes tecnológicos de Estados Unidos, bueno, que radican o tienen sede en Estados Unidos. No se habló a ningún líder europeo, a ningún líder sudamericano, centroamericano, no, estamos hablando de cómo se está reestructurando este nuevo, porque al final del día, algo que coincido con muchos, de lo que ya se habla es de que el cambio geopolítico, quien está poniendo ahora las reglas, ya no es Estados Unidos. Y Europa ya no juega en este juego, ya no son la economía potente, los líderes que podían imponer lo que ellos deseaban. Las cosas ya han cambiado y ellos ya no juegan dentro. De hecho, uno de los principales factores es de que aún con todos los problemas que hay en América Latina, tiene un papel aún más importante de lo que tiene Europa, porque América Latina tiene recursos, Europa no. Entonces, estamos hablando de que hay una reestructuración total de lo que viene siendo lo que viene, los nuevos líderes, lo que se pronostica para un nuevo liderazgo o una nueva jerarquía dentro de este sistema geopolítico. Y algo que hay que comprender o que muchos no entienden es que no se trata de cambiar de líder o se trata de cambiar de dueño, se trata de dejar de tener dueño. Y esto es lo que pasa precisamente cuando no se comprende el punto fundamental en donde no hay aliados que busquen el beneficio a mi país. No, no, China no es el bueno del cuento, no lo es, no lo es y tiene que quedar claro. No cambias a Estados Unidos para tener a China como jefe. No se trata de eso, se trata de que haya una determinación propia por parte del pueblo en donde puedan tomar papel muy importante en las nuevas reglas que se están generando en este nuevo cambio geopolítico. Y es algo que yo voy y lo he dicho muchas veces. China no es el bueno en ningún momento. China solamente ve por sus propios intereses. Y si muchos países caen en crisis por los intereses de China, no es problema de China en sí. Son problema de de la ineptitud de los políticos de los países que están cediendo ante los intereses de China. Entonces, China, como muchos hablamos, muchos analistas dijimos, China no es en sí alguien que beneficia a la economía, en este caso en México o algunos países de Sudamérica. Realmente ellos no benefician, solamente venden, no compran. Y eso no beneficia en sí a la economía interna. Y aquí tengo la nota, y eso es algo que el TEMEC evita un colapso profundo en las cadenas textiles. El TEMEC, este sector y el del vestido estadounidense exige mantener cero aranceles y cerrar huecos aduaneros para impedir que las prácticas de China agraven la crisis regional, precisamente porque incluso yo lo escuché por mismos vendedores que era muy difícil o casi imposible competir contra las textiles chinas. Y China lo sabía, China lo sabe, China sabe de los huecos legales que hay en cada país para poder meter sus productos y venderlos. ¿Crees que no lo saben? ¿Crees que ellos hacen idiotas? Idiotas uno, que cae bajo su política o bajo sus relaciones, pero ellos no son idiotas en base a eso. Ellos saben los huecos que hay en cada país y deciden meterse como un virus. Entonces, ¿desde cuándo se les ha dicho y desde muchos se han hablado de que no hay buenos, como que China es el bueno de este cuento? No, no hay buenos, no existen.
no comprendan de que Estados Unidos es malo y China bueno. No, no, eso no lo crean, eso es cuento para niños. Porque al final todos ven por sus propios intereses. Y el principal factor que debe empezar a ver por parte de muchos mexicanos o muchos guatemaltecos o muchos argentinos o muchos peruanos o muchos colombianos es ver por los intereses de su propia nación. Porque eso es importante. Es importante garantizar supervivencia y el impacto político de sus naciones o de su pueblo. Perdón, o de su pueblo. Bueno, ¿qué pasa también? ¿Qué interferencias va a haber y qué interferencias están habiendo? Pues obviamente que una vez que tienes a un político corrupto, puedes hacer lo que se les pegue la gana. Y las intervenciones de Estados Unidos están favoreciendo mucho este tipo de prácticas. Juan Orlando Hernández, quien es el expresidente de Honduras, quien salió de prisión tras ser indultado por Donald Trump y por que la justicia de Estados Unidos lo acusa de promover el narcoestado. Al final del día era un narcotraficante también. De hecho, hay evidencia de que estaba inmiscuido de manera directa con el cártel de Sinaloa. Específicamente tenía nexos con el Joaquín Guzmán. ¿Y por qué es indultado? Pues también salió esta noticia. Honduras Gates. Audio revela que Israel pagó la liberación de Juan Orlando Hernández y que Trump lo está ayudando al regresar a la presidencia de Honduras para poder mantener las acciones, porque un político corrupto lo tienes como quiera. Si quieres que brinque, brinca. Si quieres que salte, salte. Hay una, hay una película de Jackie Chan, se las voy a poner, no recuerdo cómo se llama, pero habla cómo al final sale un político libre después de que se enteran de que estuvo inmiscuido en un ataque terrorista y pues obviamente que no nadie de la inteligencia del país decide revelar su nombre porque al final del día hay una frase que dicen que, que a partir de ahora serás mío, ¿no? Le dice él, la política que decide no denunciar lo inmiscuido que estaba con el narcotráfico, digo, con el terrorismo. Entonces él dice, cuando digo saltas, saltas, cuando digo brincas, brinco, cuando digas saltas, saltas, cuando digo muévete, te mueves, vas a hacer todo lo que yo te ordene. Y esto es precisamente lo que pasa con políticos indultados o políticos como a Claudio Sheinbaum, que todo su gobierno está basado en corrupción. Pues tienes cómo hacerles que hagan lo que quieran que hagan, porque al final del día, si no hacen lo que ellos quieren que hagan, los metes a la prisión, les generas inestabilidad, etcétera. Entonces, esto está pasando y aquí vemos prácticamente cómo Benjamín Netanyahu es quien lidera a Estados Unidos y no Donald Trump. Qué patético de parte de esta nación que se deje gobernar por un país, por un presidente que ni siquiera es estadounidense. Bueno, igual, pues yo puedo decir que de mí, no, la verdad siempre lo dicen de México, entonces ya no duele. En México sabemos qué tan putrefacta qué tan putrefacto es el sistema. Pero bueno, respecto a esto, pues sucedió todo esto, que tenemos un antecedente de todos los crímenes que se han cometido dentro del gobierno mexicano para favorecer a ciertos criminales y esto cómo podría afectar de manera muy directa poder tener control total de México sin que sea parte de la nación de Estados Unidos, cómo poder generar una mejor mano de obra para ser más competitivo a nivel mundial y no beneficiando a los mexicanos, sino beneficiándose a ellos mismos. Pero hay algo que tengo que aclarar en un punto muy importante. En un podcast pasado, en el podcast de hace unas horas, hablé acerca de la soberanía. No, hace 2 podcasts pasados, hablé sobre la soberanía, que la soberanía en sí no importa. Y creo que lo voy a poner aquí, porque la gente no come soberanía, ¿sí? La gente no mastica, no vende soberanía. La gente tiene que salir de pie a vender las cosas, a sacarse todo, a trabajar para poder sacar para comer. Eso es lo que le importa a la gente. A la gente no le importa si ahorita los dominan los chinos, los dominan los estadounidenses. Lo que le importa es tener una seguridad para poder tener la libertad de hacer lo que ellos puedan hacer y lo que se les permita dentro de su nación. Y esto es a lo que voy. Si las cosas cambian para bien, en donde un mexicano tenga mejor privilegio para poder abrir un negocio o mantener, no sé, una libertad que no tenía antes, pues qué bien. Desafortunadamente no debería ser así, pero es lo mejor.
dentro de tanta mal, el mal menos peor, ¿verdad? Y esto es algo que no se entiende muchas veces, pero al final es parte de la geopolítica y parte de esto, que bien o espero en un futuro y espero que existan, que pues obviamente puedan llegar nacionalistas a la presidencia, porque esto va a ayudar muchísimo a que ya Estados Unidos actúe de manera muy conjunta con México, de manera como Canadá y ahorita Estados Unidos, de que sean competitivos y de que al final haya una relación simbiótica, ¿no? Que ambos estén apoyándose el uno al otro, no de que solamente estés beneficiando a Estados Unidos. Y esto sería un gran bloque, Norteamérica como uno de los principales antagonistas de China. Y esto es increíble, sería fantástico. Y, o en este caso toda América Latina, ¿por qué no toda América Latina? Un continente, en este caso cuando lo que fue Europa, que ahora sea América, que ahora sea América, estaría con ganas, sería lo mejor, el sueño, ¿verdad? Aunque poco sea posible, pero no está la opción de tener el Europa de antes, de que los que ahora planteen las reglas del nuevo juego sea América, sea un bloque totalmente poderoso en el cual pueda imponerse y dar respeto a que los acuerdos sean, pues sean recíprocos. Y esto sería genial, pero también depende de mucho de los ciudadanos. Si algo que ha pasado durante mucho tiempo en Europa ha sido la deliberación de que los políticos hagan lo que se les pegue la gana. El cáncer de una sociedad siempre han sido los políticos y Europa lo tiene muy en claro. Al final quien ha dejado a Europa en la decadencia han sido sus propios políticos, no sus ciudadanos. Sus ciudadanos, pues no dudo que exista gente muy trabajadora que quiera salir adelante, pero al final sus políticos son la escoria que ha mantenido a Europa o que ha dejado a Europa ahorita en la destrucción masiva. Bueno, esto es todo lo que va sobre la geopolítica, todo lo que puede pasar. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar lo que pueda venir? La verdad es que muy poco. Solamente sean conscientes totalmente, los dejo con esta frase, bueno, con este pensamiento, sean conscientes de a quién dirigen o quién le dan el voto para que dirija sus municipios, sus estados o sus países. Sean totalmente conscientes. Nada les cuesta incluso apoyarse con eruditos o con gente de la materia para ver, oye, ¿qué opinas sobre tal político? No, tal, tal. Ah, y preguntarle a otro, oye, ¿qué opinas? Tal, tal. No, pues yo ejerzo mi juicio de decir que pues él es más convincente porque realmente habla de cosas que son más creíbles, incluso tener criterio, en donde sabes que hay cosas que no son posibles por más que te las ofrezca un presidente o por más que te las ofrezca cualquier líder superdotado, hay cosas que no son posibles y hay que entenderlo perfectamente. El dinero sale de algún lado, si no es de tu bolsillo ahorita, saldrá de tu bolsillo más adelante. Compréndanlo, por favor. Las cosas nunca son gratis, nunca, jamás. Hay algo que también pueden entender en internet. Si el producto, si lo que estás usando no es el producto que compraste, tú eres el producto. Nada es gratis en este mundo. Si no estás comprándolo, tus datos tuyos son los que le sirven a la plataforma para poderlos publicar y luego utilizarlos como al mejor postor le convengan. Bueno, esto es todo por ahora, es complejo y la verdad es para que lo puedan entender poco a poco. Fue rápido porque no me gusta tardarme mucho y ya me tardé más de lo que yo deseaba, pero el punto principal es de que entiendan que la reestructuración ya es, el líder ha caído y ahora el nuevo hegemón se alza y este es el dragón de China. Así que nos vemos en la próxima y entiendan de antemano, no hay buenos y malos, solamente gente que busca sus propios intereses. Hasta la próxima.